nosotros ya hemos visto qué cosa es la comunicación y cuáles son los elementos que intervienen dentro de la comunicación, ¿no? A ver, para poder recordar, cuando nosotros decimos comunicar, comunicar significa expresar algo, ¿no? Mencionar algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunicación, decimos que la comunicación es un proceso donde nosotros vamos a intercambiar datos, vamos a intercambiar informaciones entre una y otra persona, ¿no? Entonces, al haber ese intercambio de información entre una y otra persona, ¿ya? Van a intervenir distintos elementos, ¿ya? En una comunicación van a intervenir distintos elementos. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, mencionábamos en las clases anteriores que nosotros estudiábamos, mencionábamos 6 elementos, ¿no? Los cuales son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos que nosotros estamos mencionando cumple una determinada función dentro del proceso comunicativo. Cada uno de esos desarrolla algo, ¿no? Hace algo, cumple una función. Por ejemplo, el emisor es la persona que habla, que dice algo, que enuncia una idea, que dice palabras, ¿sí? Más o menos para que se pueda entender qué cosa es el emisor. Emisor viene de la palabra emitir, ¿no? Emitir significa hablar, decir algo, ¿ya? Ahora, ese emisor que menciona palabras, que dice algo, que da una idea, esa idea que da el emisor se le conoce con el nombre de mensaje, ¿sí? ¿Y qué cosa es el mensaje? El mensaje dentro de la comunicación viene a ser los distintos datos, ¿sí? O las distintas informaciones que va a hablar el emisor, que va a decir, ¿no? Son todas las cosas que va a mencionar o decir el emisor, ¿ya? Ahora, el emisor que da ese mensaje, que da esos datos, va dirigido hacia una persona, ¿no? Y esa persona que escucha, esa persona que trata de entender o que trata de descifrar lo que quiere decir el emisor, en este caso, recibe el nombre de receptor, ¿sí? Entonces el receptor es quien capta las distintas ideas que dice el emisor y lo descifra a su manera, lo entiende a su manera, ¿no? Entonces, es el que recibe las ideas, es el que recibe el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en nuestra clase. Nosotros estamos haciendo nuestra clase por esta aplicación que se llama el Zoom, ¿no? En este caso yo estoy cumpliendo la función de emisor porque yo trato de transmitir algunas ideas y ustedes en este caso están cumpliendo la función de receptor, ¿no? Ustedes reciben las ideas, tratan de entender a lo que yo me quiero referir, entonces lo interpretan cada uno a su manera y captan todas esas ideas o características que nosotros podemos mencionar aquí, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos 3 elementos, lo que es el emisor, el mensaje y el receptor. Ahora, hemos dicho hace un rato que no solamente son 3, en este caso son 6 elementos de la comunicación, ¿no? Entonces, aparte del emisor, aparte del mensaje, aparte del receptor, también vamos a encontrar lo que es el código, el canal y el contexto, ¿ya? ¿Qué cosa es el código? El código se define como los diferentes signos que utiliza, en este caso el que va a utilizar el código es el emisor, ¿sí? Para poder dar su mensaje. Cuando una persona habla, dice algo, se refiere a algo, puede utilizar palabras, puede utilizar de repente un gesto, una mirada, un movimiento con la mano, de repente algún gesto, alguna mímica, ¿no? Entonces, el emisor va a utilizar diferentes signos. Esos signos que utiliza
el emisor recibe el nombre de código, ¿ya? Entonces, el código, pues, puede representarse a través de palabras habladas o de palabras escritas, ¿sí? O también, en este caso, el código se puede representar a través de signos, de señales, de colores, ¿no? De sonidos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir una clasificación de la siguiente manera. Vamos a decir que existe un código verbal y un código no verbal, ¿no? El código verbal se refiere a cuando nosotros utilizamos las palabras, ya sea de forma hablada o de forma escrita, ¿sí? Y el código no verbal o llamado también código no lingüístico, en este caso se refiere a cuando nosotros mm, expresamos ideas pero sin utilizar las palabras, ¿sí? Si alguien te levanta la mano en la calle, por ejemplo, es que te está llamando o de repente te está saludando o quiere decirte algo, ¿no? Entonces, un simple movimiento de la mano, por ejemplo, expresa una idea. No es necesario utilizar las palabras, ¿no? Entonces, ahí diríamos que se está utilizando el código no verbal, ¿no? O cuando estábamos en el colegio, por ejemplo, y sonaba el timbre, entonces eso nos señalaba, pues de repente que era el cambio de hora o que era recreo, entonces ustedes ahí tenían su descanso, ¿no? Cosas así, ¿no? En este caso, cuando escuchamos un timbre, por ejemplo, en el colegio, es un sonido, ¿no? Pero ese sonido no te dice, oye, ¿sabes qué? Levántate de tu carpeta y sal, o anda, compra. Tú ya automáticamente al escuchar ese sonido, tú ya sabes a qué se refiere o para qué se está usando ese sonido, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta aquí que podemos comunicarnos de repente sin la necesidad de utilizar palabras, ¿no? Pero para eso vamos a tener que buscar diferentes formas de comunicación no verbal, ¿ya? Comunicación no verbal. En este caso emplearíamos un código, entonces, un código no verbal llamado también código no lingüístico. Entonces el código puede ser verbal o no verbal. Luego tenemos el canal, ¿sí? El canal se define como aquel elemento de la comunicación eh, que va a ser por donde pasa la información, ¿sí? Puede ser un medio físico o puede ser también un medio virtual, ¿no? Porque nosotros, de repente, cuando hablamos con alguien, cuando nos comunicamos con alguien, cuando intercambiamos ideas con alguien, lo podemos hacer de forma directa, ¿no? O sea, podemos estar con esa persona, podemos estar cerca de esa persona, podemos ver a esa persona y hablamos, ¿no? O sea, hablamos cara a cara, así como cuando tú hablas de repente con mamá, con papá, con tus amigos que te encuentras en la calle, o sea, es una comunicación directa, ¿no? Entonces, la comunicación aquí en este caso eh, se desarrolla a través de las ondas sonoras, del ambiente, del espacio, ¿no? Y cuando nosotros nos comunicamos gracias al ambiente, al espacio, las ondas sonoras, ¿no? Aquí estamos empleando un canal natural, ¿no? Es una comunicación directa, ¿no? Pero de repente tú quieres hablar con esa persona, pero no, no, no la tienes de repente físicamente, ¿no? O sea, no está delante tuyo, no está cerca tuyo. Entonces, ya no te vas a poder comunicar de forma directa. Vas a tener que apoyarte de alguna herramienta, de algún medio tecnológico para poder comunicarte con esa persona, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo nuestra clase en el Zoom porque eh, por esto de la pandemia, el gobierno dispuso que todas las personas guarden pues cuarentena en sus casas o haya, perdón, aislamiento social. Entonces
se trata de evitar el contacto físico de repente así de forma recurrente, ¿no? Entonces, las clases de la escuela han quedado casi para todos así de forma remota, ¿no? O sea, casi todos llevan sus clases hacia distancia, ¿no? Y esto viene a ser pues como una forma de cuidar a las personas. Entonces, es mejor que cada uno esté en sus casas, de repente que no salga a las calles, que no salga a la escuela misma, en este caso para ustedes que prefieren que estén en sus casas recibiendo sus clases. Entonces, nosotros no estamos sentados en un aula de clase, no estábamos como antes, el profesor en su escritorio, los alumnos en sus carpetas, el profesor explicando la clase. En este caso, nosotros para poder hacer nuestra clase nos apoyamos de herramientas tecnológicas, ¿no? De lo que está, lo que está a nuestro alcance. En este caso, nosotros empleamos una conexión a Internet, utilizamos, pues algunos están conectados desde su computadora, otros están conectados desde su celular, otros están conectados desde una tablet, de distintas formas, ¿no? Entonces, estamos utilizando medios tecnológicos. Entonces, estos medios tecnológicos nos permiten de una u otra forma poder hacer nuestra clase, ¿no? Entonces nosotros podemos desarrollar nuestros temas como si estuviéramos sentados en el aula, ¿no? Como era antes, ¿no? Porque esto de la pandemia prácticamente nos ha cambiado la vida a todas las personas, ¿no? Entonces, claro que no va a durar para siempre, es hasta que se logre aminorar este problema, pero tenemos que adaptarnos, no nos queda de otra, ¿no? Entonces, eh, el canal volvemos al tema que nosotros estamos desarrollando, en este caso el canal tiene esas dos clasificaciones, ¿no? Viene a ser un canal natural o viene a ser un canal técnico, ¿ya? Y el último elemento de la comunicación que nos faltaría explicar en este caso vendría a ser el contexto, ¿no? Y el contexto viene a ser todas las circunstancias, ¿sí? Todas las circunstancias o todo lo que rodea el acto comunicativo, ¿no? Porque nosotros nos comunicamos o intercambiamos ideas con las personas en diferentes situaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros eh, es como si estuviéramos en una aula de clase, en un colegio, sentados. Entonces, nosotros estamos tratando temas referidos a nuestra escuela, temas referidos al colegio, ¿no? Temas referidos a nuestro curso. Es una comunicación que mantiene el profesor, que en este caso soy yo, con sus alumnos, que son ustedes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar temas referidos a nuestra clase, ¿sí? Entonces, el contexto aquí sería un contexto educativo, ¿no? Un contexto escolar, ¿no? Pero ya terminando nuestra clase a las 11:30, tú de repente vas a conversar con mamá, con papá, vas a conversar con tus hermanos, entonces ya van a hablar temas pues referidos a su hogar, ¿no? A su propia familia. Entonces ahí el contexto va a cambiar, ¿sí? Vendría a ser un contexto familiar. Y así, ¿no? O sea, de acuerdo a la situación en la que tú hables, de acuerdo a la situación en la que tú te comuniques, va a depender el contexto, ¿ya? Y así como existe el contexto escolar, el contexto familiar, también existe el contexto laboral, que es la comunicación que hay entre las personas que son del mismo trabajo, existe el contexto cotidiano, que es prácticamente el contexto general, se podría decir, ¿no? Donde es una situación de la vida cualquiera en la que tú te comunicas, ¿no? Mayormente la comunicación pues que tú mantienes en la calle cuando no tratas pues temas de la familia, ni temas del trabajo, cosas así, ¿no? Entonces, es una situación de la vida cualquiera, al azar, ¿no? De forma aleatoria, ¿ya? Entonces, esos son los elementos de la comunicación o lo que podemos mencionar así de forma detallada cada uno de ellos, ¿ya? Entonces,
en base a toda esta teoría que hemos explicado hace unos minutos, vamos a desarrollar estas preguntas, estas actividades que tenemos aquí, ¿sí? A ver, dice acá entonces esta hoja de práctica la comunicación y sus elementos. Vamos a ir desarrollando cada una de esas preguntas y aclarando algunas cosas, ¿ya? A ver, por ejemplo, en la pregunta número uno, dice, la A permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. ¿Cuál sería la definición o el concepto que nosotros elegiríamos como respuesta aquí? ¿Sería la televisión? La televisión es lo que nos permite a nosotros que podamos intercambiar información. La televisión es lo que nos permite llegar a acuerdos, nos permite organizarnos. Podríamos marcar como respuesta la letra A. Bueno, la televisión es un medio de comunicación, ¿no? Eh, pero no necesariamente la televisión hace que los seres humanos pues intercambien información entre sí, ¿no? Porque en muchos de los casos la televisión cumple la función de emisor, ¿sí? Y la persona que escucha vendría a ser el receptor, ¿no? Pero no es algo que va, como dice acá, permitir a que los seres humanos compartan información entre sí. Como que no, no vendría a ser la respuesta a la letra A. A ver, en la letra B, yo podría decir la medios de comunicación. Bueno, ahí ya te das cuenta que está mal la respuesta, ¿no? Porque nosotros no decimos la medios de comunicación. En este caso no hay concordancia gramatical, ¿no? Eh, ¿Y qué cosas son los medios de comunicación? Los medios de comunicación son las grandes formas de comunicación que hay disponibles para las personas, ¿no? Como la televisión, la prensa escrita, ¿no? O sea, los diarios, los periódicos, eh, el mismo, el mismo internet, etcétera, ¿no? Entonces, los medios de comunicación puede que sí permitan a los seres humanos que compartan información entre sí, pero no sería aquí la respuesta exacta, ¿ya? A ver, y entre elementos, que es la alternativa C, y comunicación, que es la letra D, en este caso la respuesta correcta vendría a ser la letra D, ¿no? La que dice comunicación, porque en este caso, cuando hablamos de comunicación, comunicación es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, eh, cuando decimos que la comunicación, hace un rato dijimos que la comunicación era un proceso donde se intercambia información, ¿no? O sea, que las personas comparten diferentes ideas una con otra. Entonces vamos a decir que la comunicación permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, ¿no? La comunicación establece relaciones, la comunicación permite que las personas lleguen a acuerdos, la comunicación permite que las personas sean capaces de organizarse, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta sería la alternativa D, ¿sí? Alternativa D. A ver, en la pregunta número 2 dice, relaciona las columnas con su respectivo significado. A ver, observamos ahí los elementos de la comunicación al lado izquierdo, ¿sí? Tienes ahí el código, el receptor, el mensaje, el canal, el emisor y el contexto. Y a la mano derecha, a la columna derecha, tienes ahí las distintas definiciones de los elementos de la comunicación, ¿no? Entonces, ahí tienes, por ejemplo, dice situación en que se produce, lo que se transmite, lengua que se emplea y que comparte emisor y receptor, ¿sí?
recibe el mensaje, emite el mensaje o medio por el que se transmite el mensaje, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar acá? A ver, vamos a tener que unir cada uno de esos elementos con la idea que corresponde, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿qué cosa es el código? ¿Cuál de las ideas que están a la mano derecha vendría a ser el código? ¿Qué podría decir? ¿Qué cosa es el código? El código nosotros lo definimos hace un rato como eh, los signos, ¿sí? Dijimos así, los signos que utiliza el emisor para poder dar su mensaje y que ese mensaje sea captado por el receptor, ¿no? Pero acá, ¿cuál sería la idea que corresponde para código? En este caso vamos a decir que el código viene a ser la lengua, ¿no? Porque si nosotros vamos a mencionar acá, en este caso, signos, las palabras, por ejemplo, son signos, ¿no? Y tú sabes que un grupo de palabras forman una lengua, forman un idioma, ¿no? Una lengua o un idioma son palabras que mantienen las personas en común para referirse a una misma idea, ¿no? Entonces, el conjunto de palabras, ¿sí? Va a ser llamado como lengua, ¿no? Y la lengua, bueno, también es conocida en algunos casos como idioma o en algunos casos también lo conocen como código, ¿ya? Entonces, vamos a unir ahí esos dos conceptos. A ver, el receptor. ¿Qué cosa es el receptor? ¿Qué cosa será el receptor? El receptor en este caso va a ser la persona que va a escuchar, ¿no? Dijimos que la persona que va a entender el mensaje, que va a captar el mensaje. Entonces, el receptor va a ser, ¿sí? El receptor va a ser el que recibe el mensaje. A ver, ¿y el mensaje qué cosa será? El mensaje nosotros dijimos que era la información que se va a intercambiar, ¿no? En este caso es lo que se transmite, ¿sí? Es lo que dice el emisor y lo que escucha o lo que entiende el receptor, ¿no? Entonces vamos a unir ahí. A ver, el emisor, ¿qué cosa es el emisor? El emisor es el que dice algo, ¿no? Perdón, el canal, nos falta el canal. El canal, nosotros hemos dicho que viene a ser el medio por donde pasa la información, ¿no? En este caso es el medio que utiliza el emisor para poder dar su mensaje y es el medio también donde el receptor recibe el mensaje, ¿no? Entonces, ahí tienes, el canal viene a ser el medio, ¿sí? Por el que se transmite el, el mensaje. ¿Ya? A ver, y el emisor viene a ser la persona que dice algo, que menciona algo, ¿no? Entonces, el emisor viene a ser el que emite el mensaje, ¿no? Y por último, el contexto vendría a ser la situación donde se va a producir la, la comunicación, ¿no? Entonces, de esa forma quedaría resuelta la pregunta número 2. Listo. A ver, pueden tomar captura o anotar de esa forma si tienen su práctica. Listo. Ya, a ver, en la pregunta número 3 dice, menciona el nombre de los siguientes medios de comunicación. Bueno, nosotros dijimos también hace un rato
los medios de comunicación vendrían a ser las grandes formas donde las personas pues intercambian información, pero esa información llega no solamente a una, dos personas, sino que esa información llega a una gran cantidad de personas, ¿no? O sea, pueden ser miles, millones de personas que pueden recibir el mensaje, ¿no? Entonces, hay diversas formas en las cuales la información se puede esparcir así a grandes cantidades, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá. ¿Qué cosa vendría a ser el primero? Acá, por ejemplo, podríamos mencionar el elemento, perdón, el medio de comunicación, en este caso vendría a ser el Internet, ¿no? ¿Sí? Nosotros utilizamos el Internet como un medio de comunicación, ¿sí? Entonces, gracias al Internet, pues podemos, de repente, ¿no? Nosotros estamos en Perú, gracias al Internet podemos saber lo que pasa en Chile, podemos saber lo que pasa en Uruguay, podemos saber lo que pasa en España, en Inglaterra, podemos saber lo que pasa en Japón, en otros lugares, ¿no? Entonces, no interesa la distancia, puede estar muy cerca o puede estar muy lejos, pero de una u otra forma nosotros podemos llegar a saber lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, el Internet viene a ser uno de los tantos medios de comunicación que nosotros podemos encontrar. A ver, el siguiente que vendría a ser, ahí puedes observar de repente un reportero, ¿sí? Está dando de repente una información. ¿Cuál sería el medio de comunicación ahí? A ver, en este caso nosotros diríamos que el medio de comunicación aquí sería la prensa, ¿no? Bueno, acá vamos a poner televisión, perdón. La prensa es todavía otro. A ver, televisión, ¿ya? La televisión. Ahora, en la televisión, por ejemplo, se observan programas, puedes observar novelas, puedes observar series, distintas formas, ¿no? Entonces, la televisión también viene a ser un medio de comunicación que puede llegar a muchas personas, ¿no? En una televisión vas a encontrar canales y ahí puedes encontrar pues canales de Perú, canales de otros países, entonces te puedes mantener informado de lo que pasa, ¿ya? Entonces, la información llega también a muchísimas personas. Otro de los medios de comunicación que existen también va a ser la radio, ¿no? En este caso, la radio también permite la comunicación así a grandes cantidades, ¿no? Que la información llegue a muchas personas. Tú prendes la radio y escuchas lo que pasa en otros lugares, escuchas noticias de lo que sucedió de repente en otro país, entonces te enteras, tomas conocimiento de esas cosas. Entonces la radio es un medio de comunicación también que permite el intercambio de información entre las personas, ¿no? Y el otro medio de comunicación que nos faltaría acá sí debería ir el nombre de prensa que colocamos hace un rato, ya nos habíamos confundido. Aquí va prensa, ¿ya? La prensa viene en este caso, el propósito de la prensa es informar, ¿no? Y la prensa informa a través de medios escritos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar el periódico, ¿no? En un periódico vas a encontrar distintas noticias, ¿sí? Distintas informaciones, ¿ya? Entonces, gracias a la prensa, nosotros podemos enterarnos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en el lugar en donde te encuentras, ¿no? Ahora, en un periódico tiene una estructura definida, ¿sí? Podemos encontrar ahí noticias de repente de política, noticias de repente que tengan que ver con la sociedad, a noticias deportivas, hasta noticias de espectáculo, ¿no? O sea, hay una clasificación de las noticias. Entonces,
Gracias a eso nos podemos leer, podemos enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, ahí encontramos lo que es prensa, ¿ya? Entonces, ahí sería la pregunta número 3. No sé si alguien hasta ahí de repente tiene alguna pregunta. ¿Ninguna? Entonces, de esa forma desarrollaríamos la pregunta uno, 2 y 3. Entonces, vamos a pasar esto de aquí. Vamos a enviar eso en el chat, ¿ya? Creo que les envié la 2 otra vez. No, la 13, ¿no? Perdón, vamos a enviar la 3. Sí, ahí está cargando. Ya, a ver, pasamos entonces, esto ya está. Pasamos a la siguiente. A ver, mira, acá encontramos un cartel, ¿sí? Es una especie de texto publicitario donde tiene lo siguiente, ¿no? Dice 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos. Ahí dice lavarse las manos con agua segura y jabón interrumpe la cadena de transmisión de enfermedades. Es por ello que debemos realizarla a conciencia antes de comer, de preparar alimentos, después de ir al baño y cada vez que lo consideremos necesario, ¿no? Ahí debajo dice pasos para un correcto lavado de manos, ¿no? Dice al comenzar, humedecer las manos con agua y jabón y ahí tienes las distintas indicaciones que se hacen, ¿no? Primero debes lavarte lo que es la palma con palma, luego entre los dedos, detrás de las manos, los pulgares, detrás de los dedos, las uñas, las muñecas, ¿sí? Enjuagar y secar, ¿no? O sea, esa es la forma correcta, se podría decir, la forma adecuada, cómo se debe lavar las manos, ¿ya? Entonces, fíjate acá, en este cartel, entonces, hemos utilizado, pues, eh, distintos elementos, ¿no? Hemos empleado palabras, hemos empleado imágenes, esas imágenes demuestran de repente gestos que se tienen que hacer por los distintos movimientos corporales, ¿no? Entonces, en base a a ese cartel, ¿sí? Tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Dice la pregunta 4. La pregunta 4 dice, a partir del cartel, completa la ficha con los elementos de la comunicación. A ver, ¿quién sería el emisor acá? ¿Nosotros seríamos el emisor? ¿A quién podría colocar como emisor? A ver, en este caso, bueno, debajo dice, ¿no? Fuente aisa.com.ar. Esa sería la página de donde se ha sacado ese cartel, ¿no? Pero acá el emisor en realidad vendría a ser el autor del cartel, la persona que hizo ese cartel, ¿no? Entonces vamos a ponerle así, ¿ya? El emisor vendría a ser el autor del cartel. ¿Y el receptor quién sería? El receptor vendría a ser las personas que van a leer el cartel, ¿no? Entonces va a ser el público, o en este caso le podemos poner simplemente como lectores. Todas las personas que alcancen a leer este cartel, que alcancen a observar y a entender toda esta información, a recibir toda esta información, van
van a recibir el nombre de receptor, ¿no? Entonces acá vendría a ser el público, o si queremos especificar, vendrían a ser los lectores. Ahora, el mensaje, ¿cuál es? ¿De qué se habla de qué se habla en el cartel? ¿Qué es lo que se dice? En este caso, el mensaje vendría a ser el correcto y adecuado lavado de las manos. Eso es la información que, que transmite ese cartel hacia nosotros. Nos habla acerca del correcto y adecuado lavado de las manos. ¿Cuál es el código acá? ¿Qué podría poner? ¿Código verbal o código no verbal? En este caso diría que el código es un código verbal. Eso vamos a poner así. ¿Por qué decimos que es código verbal? En este caso, porque se están utilizando palabras. Si deseas, también le puedes agregar código no verbal, ¿no? Porque fíjate que en la 1 hasta la 8 se presentan imágenes y esas imágenes demuestran una idea, ¿no? O sea, son los movimientos que tú tienes que hacer, te indican los movimientos que tú tienes que hacer. Entonces, podríamos tomarlo ahí como código no verbal, pero bueno, como están indicadas las palabras en cada uno de esos pasos, lo vamos a dejar simplemente como verbal, ¿no? Vamos a dejarlo así como verbal. A ver, el canal. Bueno, acá te dice que la información se ha sacado de una página web. Sí, mira, ahí dice fuente. Ahí está la página donde tú vas a encontrar ese cartel, ¿no? Entonces, el canal vendría a ser un canal técnico, ya que para poder acceder a esa información, nosotros hemos utilizado la conexión a Internet a esa página web, ¿no? El contexto, bueno, el contexto acá es un cartel dirigido a un público en general, o sea, no, eso es dirigido hacia todas las personas, no hay distinción de repente por edad o algo por el estilo, simplemente va dirigido a los demás. Entonces acá nosotros vamos a decir que el contexto viene a ser un contexto cotidiano, ¿no? O sea, no es solamente dirigido en las escuelas, no es un cartel dirigido solamente a los estudiantes, sino que también es dirigido a las demás personas, ¿no? Pueden ser adultos, pueden ser jóvenes, pueden ser ancianos, es para todos, ¿no? Entonces, no te habla temas referidos a la familia ni a la escuela, es una situación de la vida cualquiera, ¿no? Que es algo general para todos. Entonces, aquí diríamos que el contexto es un contexto cotidiano, ¿no? Entonces, de esa forma indicaríamos los elementos de la comunicación en ese cartel que se ha presentado. Ahí tienes la respuesta si deseas anotar. Y en la pregunta 5 dice, explica cuál es la finalidad del cartel. ¿Qué podríamos ponerle? A ver, ¿qué finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Así tendríamos que preguntarnos. ¿Cuál es el propósito de este cartel o qué se busca con este cartel? Fíjate que por acá, por ejemplo, en una parte del cartel, te dice que las personas deben lavarse las manos, pero hacerlo pues de forma consciente, ¿no? O sea, que piensen los riesgos de repente que pueden tomar al no lavarse las manos de forma adecuada, entonces eso puede provocar enfermedades, ¿no? Entonces es un acto que se debe hacer a conciencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad del cartel? Acá podríamos decir, ¿no? Conciencia del lavado correcto de las manos
evitar enfermedades, por ejemplo, lo podemos poner así, ¿no? Tomar conciencia del correcto lavado de las manos para evitar enfermedades en las personas. A ver, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es la finalidad del cartel o qué se busca con ese cartel? Se busca que las personas tomen conciencia del lavado correcto de las manos para evitar enfermedades en las personas, ¿no? Ese sería el propósito de ese cartel. ¿Qué relación, dice acá en la pregunta 6, qué relación se establece entre las imágenes y el texto verbal? Bueno, se refiere a esta parte del texto, ¿sí? Donde encuentras estas imágenes y, y lo que es las palabras, ¿no? Que están debajo. ¿Qué relación hay entre esas palabras con cada una de esas imágenes que están ahí? A ver, de esta forma podríamos responder esa pregunta, porque la pregunta dice, ¿qué relación se establece entre las imágenes y el texto verbal? ¿Cuál sería, cuál sería mi respuesta ahí? ¿O qué le podría colocar? A ver, vamos a poner ahí. ¿Qué relación se establece entre las imágenes y el texto verbal? Entonces, aquí acá, las imágenes reflejan o refuerzan la misma idea que se representa con las palabras. ¿Ya? Así podríamos responder esta pregunta, ¿sí? Las imágenes reflejan o refuerzan la misma idea que se representa con las palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, acá eh, te indica, pues esta imagen te indica de que tú debes lavarte, ¿sí? Detrás de los dedos, ¿no? Y ahí te indica la forma como tú tienes que hacerlo. Entonces, la idea que se está la idea que se está diciendo ahí, que dice detrás de los dedos, se refuerza con la imagen para que la persona pueda captar de una mejor manera lo que se quiere decir, ¿sí? Entonces esa sería la relación que nosotros podríamos establecer entre las imágenes y el texto verbal, ¿ya? Entonces, de esa forma se desarrolla esas preguntas 4, 5 y 6, ¿ya? Pueden tomar captura ahí si desean. A ver, ahí está la pregunta 4, 5 y 6. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hagamos esto el 4, ¿no? Ya vamos a mandarlo ahí en el chat también si desean descargar. Ahí está, ahí se mandó ya. A ver, vamos con la 5. A ver, en esta pregunta 5 tenemos más actividades acerca de los elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar a ver qué nos dice. La uno dice, señala los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones. A ver, en la letra A dice, José Luis se levanta y da los buenos días a su madre. A ver, en esa situación comunicativa, ¿cuáles serían los elementos de la comunicación que nosotros podemos reconocer ahí? ¿Quién sería el emisor acá? ¿No? Pueden ir escribiendo sus respuestas en el chat, ¿no? A ver, ¿quién sería el emisor ahí? Dice José Luis se levanta y da los buenos días a su madre.
En este caso el emisor vendría a ser José Luis. ¿Sí? Vendría a ser José Luis. Entonces lo vamos a indicar ahí, de esa forma, ¿no? El emisor vendría a ser José Luis. Ahora, ¿quién sería el receptor? En este caso sería la mamá, ¿no? Madre de José Luis. Ella vendría a ser el receptor. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje en este caso es buenos días, ¿no? José Luis le dice buenos días a su mamá. ¿Sí? El canal vendría a ser un canal natural o un canal técnico. En este caso el canal vendría a ser un canal natural. Lo indicamos entonces de esta forma. Y el código, en este caso sería un código verbal, ya que le está dando buenos días, está hablando con ella. Entonces le ponemos código verbal. Y el contexto en este caso es una comunicación que mantiene un hijo con su mamá. Por lo tanto, el contexto vendría a ser un contexto familiar. Entonces, de esa forma vamos a indicar cada uno de los elementos de la comunicación en esa situación. ¿Ya? A ver, en la segunda, dice, José Luis conecta la agenda electrónica que le comunica que tiene examen de inglés. A ver, ¿quién vendría a ser el emisor en este caso? A ver, acá le vamos a poner que el emisor es José Luis. No, en este caso el emisor vendría a ser la agenda, ¿no? Vamos a ponerle así. El emisor vendría a ser la agenda electrónica. La agenda electrónica es la que le hace recordar a José Luis, ¿sí? Le hace recordar a José Luis qué. ¿Qué es lo que le hace recordar? Ese vendría a ser el mensaje. El mensaje le hace recordar que tiene examen. ¿Sí? Lo ponemos entonces así. El mensaje vendría a ser que tiene examen de inglés. El canal, en este caso, bueno, como es una agenda electrónica, no es un canal natural, sino que se ha utilizado herramientas tecnológicas, por lo tanto, el canal es técnico, ¿sí? El código, en este caso, es un código verbal, ¿sí? Lo puso en forma de recordatorio, lo anotó con palabras, entonces código verbal. Y el contexto, bueno, te dice que es una persona que está revisando su agenda, entonces es un contexto cotidiano. Ponemos así, ¿ya? En la siguiente dice, José Luis va a la habitación de su hermana María y le dice, ya son las 10. Le está despertando, diciéndole que ya es hora para que se levante, se despierte, si no se va a hacer tarde. Entonces, ¿quién sería el emisor acá? El emisor vendría a ser José Luis nuevamente. Y el receptor María. Receptor. Claro, ¿no? En este caso vendría a ser su hermana. José Luis le está hablando a su hermana, entonces el receptor vendría a ser María. ¿Qué le dice José Luis a María? El mensaje vendría a ser, ya son las 10, ¿no? O sea, no dice específicamente para qué, de repente suponemos que María tenía que salir a las 10 o antes, de repente a las 9 ya se pasó la hora, ¿no? Pero el mensaje vendría a ser ese, que ya son las 10. ¿No? El canal, en este caso, es un canal natural, ya que no te indica, pues, bueno, acá te dice que va a su habitación, ¿no? O sea, se supone que están hablando directamente cara a cara, entonces es un canal natural, ¿ya? El código, al utilizarse palabras, también vendría a ser un código verbal, ¿sí?
Y el contexto en este caso es una comunicación entre hermanos, por lo tanto, vamos a ponerle contexto familiar. Eso quedaría de esa forma. A ver, en la letra D dice, María llega a clase, hoy van a escribir una carta al presidente. ¿Quién vendría a ser el emisor acá? Bueno, acá el emisor vendría a ser el profesor, ¿no? Aunque no se menciona de repente no se menciona dentro de la oración, dentro de la situación, perdón, que se está presentando ahí, pero se sobreentiende, ¿no? Si están en un salón de clase, el que está dictando la clase es el profesor. Ahora, el receptor vendría a ser María junto a sus compañeros, María y sus compañeros, o le puedes poner simplemente como alumnos, ¿no? Como desees, como se te haga más fácil. Ahora vamos a bajar el tamaño ahí. Ahí está. A ver, el mensaje, ¿cuál sería? El mensaje vendría a ser que vas a Carta al redactar presidente. una carta al presidente, ¿sí? Carta al presidente. El canal, en este caso, bueno, te están haciendo una clase, no te indica de repente ningún dato adicional, entonces tú asumes que es una clase en un salón normal, en un aula, entonces el canal es natural, ¿ya? El código, en este caso es código verbal, ¿sí? Y el contexto vendría a ser un contexto educativo, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros indicaríamos ahí cada uno de los elementos de la comunicación, ¿sí? ¿Estamos? Pueden anotar de esa forma entonces en su hoja si ya la descargaron. Bueno, acá en la segunda es simplemente para buscar cada una de las palabras. Bueno, eso lo puedes hacer tú solo, ¿sí? Por acá, por ejemplo, mira, acá tienes la palabra interlocutores. Entonces, lo indicas ahí de esa forma y buscas lo demás. Tienes que buscar las palabras emisor, receptor, canal, código, situación, mensaje, contexto, destinatario. Entonces, eso es lo que tiene que ser Receptor ahí. está acá en la última línea. En la última línea, Sí, así de arriba. me dices en la última No, en línea, la última línea al lado. en la última columna sería acá. Ahí está. Ya, sí, tienen que buscar ahí. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Simplemente tienen que buscar ahí, son 3, 6, 9 palabras. Entonces esas 9 palabras las ubican ahí dentro de la sopa de letras, ¿ya? En la 3 dice, los siguientes iconos quieren comunicarnos algo. ¿Podrías ayudarlos? Escribe debajo de cada uno su significado. Esto también es difícil, ¿no? Por ejemplo, acá ese primer icono, por ejemplo, ¿qué denota? Denota alegría, ¿no? Denota que una persona que está contento, ¿no? Entonces le puedes poner así simplemente alegría. En el otro significa guardar silencio, ¿sí? Entonces le puedes poner así. Eso significa que se debe guardar silencio. En el otro eh, es como una advertencia, ¿sí? En el otro, ¿qué sería? Eso es presencia de fuego, ¿no? Presencia o uso. Presencia o uso de fuego. Puedes ponerle así. El otro sería no usar celulares. Esa imagen, por ejemplo, es muy común en los bancos. Cuando tú vas a un banco vas a encontrar esa imagen, ¿no? Entonces, tú sabes que en un banco, por ejemplo, en una entidad financiera, está prohibido pues utilizar los celulares justamente porque puede ser pues
peligroso, ¿no? Para las personas que están ahí, de repente es un delincuente que se está comunicando con personas afuera, entonces para evitar todo eso, en los bancos no se permite el uso a los celulares, ¿sí? Y el último sería, claro, ¿no? Por acá nos ponen acceso a Wi-Fi. Claro, entonces sería acceso a Wi-Fi o conexión a internet también le puedes poner, ¿no? Entonces, cuando te aparece ese símbolo, por ejemplo, en el celular, a veces te indica, pues, si hay una conexión a internet disponible en el lugar donde te encuentres, ¿ya? Entonces, de esa forma desarrollamos esta hoja, ¿ya? Pueden tomar captura ahí si desean, o si no, vamos a, a enviar esta hoja dentro del chat. ¿Estamos hasta ahí? Ya, entonces esto sería la hoja 5. Vamos a enviar ahí en el chat para que puedan descargar. Ahí se mandó, ¿ya? Y la hoja 6, vamos a ver qué tenemos por acá. En la hoja 6 tenemos más ejercicios acerca de los elementos de la comunicación. Tenemos tres situaciones, entonces en cada una de esas situaciones nosotros vamos a indicar cuáles son los elementos de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en la primera tienes esta imagen, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que no está permitido fumar en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en lugares así, en reuniones, por ejemplo, o si estás de repente dentro de una escuela, de un salón de clases, o en el mismo banco que mencionamos hace un rato, las personas no pueden fumar, ¿no? Porque tú sabes que ese humo que emiten los cigarros, no todos lo perciben pues de la misma forma, ¿no? Hay personas que le afecta mucho, les incomoda, entonces para evitar esas cosas se prohíbe, ¿no? Se prohíbe. Entonces ese símbolo o esa imagen significa de que está prohibido fumar. Pero ¿quién sería el emisor acá? El emisor vendría a ser el cartel o la señal, ¿no? El cartel o la señal que está ahí, ¿no? Entonces le podemos poner así, el cartel. Ahora, si quieres ser más específico, de repente le puedes poner el autor de ese cartel, ¿ya? El receptor, ¿quién vendría a ser? El receptor vendría a ser el público, las personas, ¿no? Todas las personas que se encuentren dentro de ese lugar son los que van a observar esa información, ¿ya? El mensaje, ¿cuál sería? El mensaje sería que no está permitido fumar en ese lugar. No está permitido fumar en ese lugar. Entonces le puedes poner así, ¿ya? El canal, en este caso, bueno, es un canal natural porque es un medio visual, entonces la comunicación se da de forma directa ahí. Entonces podemos ponerle canal natural, ¿ya? En código, bueno, aquí no se ha utilizado las palabras, entonces quiere decir de que se ha utilizado un código no verbal, ¿ya? Vamos a ponerle así, código no verbal. Y el contexto en este caso vendría a ser un contexto cotidiano, ya que es una comunicación para cualquier tipo de persona o alguien específico. Entonces, contexto cotidiano. Entonces quedaría de esa forma los elementos de la comunicación en esa primera imagen. ¿Estamos? Ya. A ver. En la segunda dice, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? El doctor le responde, pues hambre, sueño y sed. Ya, a ver, acá, el emisor vendría a ser el paciente, ¿no? ¿Sí? El paciente. El receptor vendría a ser el doctor. El mensaje, ¿cuál sería? ¿No? El mensaje sería
síntomas posibles de una enfermedad. Eso es lo que el paciente trata de decirle al doctor, ¿no? Como que quiere saber qué es lo que tiene, por qué no le da hambre, por qué no le da sueño, por qué tiene esas dificultades para poder desarrollar sus actividades. Entonces él asume que tiene de repente una enfermedad, ¿no? El canal son dos personas que están hablando cara a cara directamente, por lo tanto el canal es natural, ¿sí? El código vendría a ser un código verbal, ya que están hablando, y el contexto, bueno, acá sería cotidiano también, ¿no? Es una persona que está yendo a un hospital, está atendiéndose con un doctor, entonces es una situación de la vida cualquiera, ¿no? Entonces quedaría ahí de esa forma, ¿sí? Listo. A ver, y en el último, puedes observar ahí, es una señora ya de edad, está ahí leyendo, ¿no? Una carta en sus manos y fíjate que se acuerda, ¿no? Se recuerda de su nieta, puede ser, ¿no? Vamos a suponer que es su nieta, entonces, eh, ¿cómo podríamos poner acá? El emisor, a ver, sería la nieta, ¿no? ¿Ya? Entonces colocaría ahí, el emisor vendría a ser la nieta. El receptor, ¿quién sería? El receptor sería la abuela, ¿sí? Ahora, el mensaje, ¿cuál sería? El como mensaje, un recuerdo, ¿no? claro, el mensaje sería lo que se dice en la carta, o sea, la nieta le ha escrito algo a la abuela, entonces todas las palabras o la información que está dentro de esa carta, eso vendría a ser el mensaje, ¿no? Claro que, bueno, como es una imagen, simplemente no se sabe qué es lo que ha dicho, pero el mensaje es lo que está dentro de esa carta, lo que se dice en la carta, ¿ya? Entonces el mensaje es lo que se dice en la carta. El canal, en este caso, es un canal natural, ya que es algo físico, se puede observar ahí, ¿sí? El código, en este caso, es un código verbal, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle así, código verbal, y el contexto, al ser una comunicación entre una nieta y una abuela, vamos a ponerle que el contexto es familiar, ¿ya? Entonces quedaría de esa forma. Pueden ahí anotar o tomar capturas si desean. Entonces, de esa forma se desarrolla esta hoja de práctica, ¿ya? Estamos hasta ahí. Profesor, no puedo tomar capturas. ¿Será que los manda todos al chat, por favor? En el chat está, no sé si yo estoy mandando No, los no, archivos, no, no está ninguno. no sé si les aparece, porque mira, acá yo hago clic en el chat y mira, ahí está la imagen que he mandado. Entonces, sí, en el chat está, mira. No, a mí no me parece Ya, ninguno. ahorita igual, ahorita, si en todo caso, si no les aparece en el chat, yo voy a subir estas imágenes a esta página, que es esta de aquí, y ahí voy a pasar los enlaces. Los enlaces sí les debe aparecer, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a ver si eso de acá es, a ver, dos, tres, ya, ahí que se termine de subir esas imágenes, yo les paso el enlace. El enlace sí, eso sí lo guardan, pues, ¿no? Y de ahí te da la opción de descargar. Estos son los enlaces, ¿ya? A ver, fíjense en el chat. Ahí sí te aparecen esos enlaces, ¿verdad? Ahí sí. Eso que dice ibb.co, ¿ya? Entonces, esos son los enlaces con los que pueden descargar las imágenes si es que no han tomado captura o no han llegado a notar, ¿no? Entonces, cuando tú haces clic en esas páginas, en esos enlaces, ahí te aparece lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Fíjate, ahí está. Tienes el otro que también hemos resuelto, ¿sí? Tienes ahí el siguiente, ¿no? Bueno, si estás en una computadora, simplemente le das clic derecho y le pones guardar a imagen y eliges la carpeta y le das clic a guardar, ¿no? Si estás en el celular, lo mismo. Creo que se presiona y te aparece ahí la opción para guardar la imagen, ¿ya? Entonces, ahí en el chat tienes las imágenes para poder descargar, ¿sí? Listo. A ver, vamos acá, tenemos otra práctica adicional que es acerca de, bueno, tienes diferentes ejercicios. Tienes ejercicios acerca de la acentuación,
tienes ejercicios también acerca de la voz activa y la voz pasiva de las oraciones, ¿ya? Entonces vamos a subir este archivo al Drive y les vamos a pasar el enlace ahí en el chat, ¿ya? Esto va a quedar como tarea para la siguiente clase y vamos a desarrollar esto, ¿ya? Entonces, este es el archivo. Vamos a subirlo al Drive para que ustedes puedan descargarlo, ¿ya? Vamos a borrar esto que ya está. Eso va acá. Ya, a ver, entonces vamos a pasar el enlace ahí en el chat, ¿ya? Miren, ahí les paso en el chat, por favor, fíjense. El tema que nosotros vamos a desarrollar, o en todo caso que va a quedar como tarea. Y ahí está el enlace de descarga, ¿ya? Entonces guarden por favor ese enlace, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en la siguiente clase? ¿Ya? Entonces en la siguiente clase vamos a desarrollar estos ejercicios y también si nos sobra tiempo desarrollamos muchos más ejercicios. Entonces acá tienes para poner tilde a esas palabras. Bueno, ustedes saben ya la clasificación de las palabras según su acento. Recuerden que pueden ser palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y nosotros para poder colocar la tilde, pues seguimos ciertas reglas, ¿no? Existen tres reglas de tildación, ¿ya? Entonces vamos a aplicar eso. Por acá tienes también conjugación de verbos. Te está pidiendo que conjugues los verbos en su modo condicional. Recuerda que los verbos tienen tres modos, bueno, cuatro en realidad, ¿no? Que son el modo indicativo, el modo subjuntivo, el modo condicional y el modo imperativo. Entonces acá lo que te está pidiendo es que trabajes esos verbos del recuadro, pero en su modo condicional, ¿no? Y para poder conjugar cada uno de esos verbos tienes que apoyarte de los pronombres que están entre los paréntesis en cada uno. Entonces ahí va a salir la forma verbal, ¿ya? Luego te está pidiendo acá que en este caso dice, indica cuáles son los verbos que están en condicional y cuáles están en futuro imperfecto. Eso también lo vamos a explicar, ¿ya? Y aquí tienes actividades acerca de la voz activa y la voz pasiva de las oraciones, que también hemos visto en las clases anteriores. Entonces vamos a recordar cómo se convierte una oración en activa y cómo se convierte una oración en pasiva, ¿ya? Y tienes acá otras actividades más para poder elegir las alternativas que le corresponden, ¿ya? Entonces, esto lo hacemos en la siguiente clase, pero lo pueden avanzar, pueden ir avanzándolo, entonces en la siguiente clase ya lo desarrollamos, lo corregimos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo de repente que no haya quedado claro. Todo correcto, ¿verdad? Ya, a ver, déjenme, a ver, vamos a guardar su asistencia de los chicos que han venido hoy, ¿ya?
Vamos a copiar este, ¿no? Y estamos 13, ¿no? Ya, listo chicos. Entonces yo acá ya tengo la asistencia de los chicos que han venido hoy día. Y ahí ya les coloco su nota de participación a cada uno, ¿sí? Bien, entonces esa sería nuestra clase por hoy. La práctica que está quedando como tarea está ahí en el chat, ¿ya? Cualquier duda o consulta, algunos ya tienen mi número, pueden avisarme, preguntarme por ahí, o si no, si tienen sus tareas avanzadas, también le pueden mandar por ahí, o si no, simplemente al correo del colegio que ustedes tienen, ¿ya? Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo entonces Chao, profesor. en la siguiente clase. Sí, bueno, hasta luego, Gabriel. Sí, Julio, ya tengo la asistencia guardada, no te preocupes. Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor, nos Hasta vemos. luego, profesor. Chao. Cuídese. Luego, cuídense.